Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Juliana, como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes y el día de hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Aquí nos acompaña en el set de Viewbooks Podcast. Les cuento que él es polifacético, es financiero, empresario, productor de cine y escritor. Se llama Armando Herrera, pero lo conoceremos hoy como Etam Arete. Bienvenido. Muchas gracias, Juliana. Efectivamente, muchos nombres a la vez, ¿no? Sí. Pues creo que vale la pena a lo mejor que iniciemos con eso. Si te Ujú, parece, ¿por qué me puse un nombre como escritor? Porque anteriormente tuve la fortuna, como tú ya dijiste, de incursionar en el mundo cinematográfico. Y la primera vez que fui e hice una escena ya de manera profesional, pues ya sabes que llega la ANDA y te pregunta que si estás inscrito, ¿no? sí. Evidentemente no lo estaba. Y cuando fui ya a hacer mi papeleo, me dijeron, oye, ¿vas a querer tener nombre artístico o no? Y como yo por más de 30 años me he dedicado al sector financiero, la verdad es que quise separar completamente a Armando Herrera de mi alter ego del cine. Ujú. Y fue la razón por la cual yo elegí sí ponerme un nombre artístico. A la postre me resultó extraordinario haberlo separado, como que sí le dio bastante paz a mi vida financiera y también bastante independencia al productor. Entonces, ahora que decidí escribir el libro, no dudé en que también fuera un seudónimo quien lo escribiera, y en este caso es Etam Arete, Ok. que significa algo. El Etam no es más que el mate al revés, Ujú. y Arete significa virtud. Ya Oh, platicaremos al respecto. ok, claro, porque Mate es tu nombre artístico en el mundo audiovisual, Correcto. ¿cierto? Bueno, y de una vez platícanos cómo así que arete significa virtud. Mira, cuando empecé a escribir el libro, básicamente es un libro que trata justamente de virtudes y valores. Ujú. La primera parte del libro en realidad eh, va poco a poco y paso a paso narrando cómo es que yo en la vida fui alcanzando o entendiendo cada una de las virtudes y los valores humanos en determinados momentos muy particulares de mi vida. Y la segunda parte del libro narra ya el modelo que yo generé que se llama el modelo del cazador de sueños. Y viene paso a paso qué es lo que tú tendrías que hacer para invariablemente alcanzar tus sueños. Se los prometo a todos. De verdad, si tú eres una persona de valores, no hay manera de que no llegues a la consecución de tu sueño por imposible que parezca. Si quieres te cuento algunas anécdotas al respecto, pero lo único que te puedo decir es que en mi vida todo lo que he comenzado pequeño siempre termina siendo inmensamente grande. Y la razón es esa, Ujú. porque al final del camino, como yo me he tratado de conducir mi vida en base a virtudes y valores, hay muchas gentes que hoy a lo largo de la vida confían en mí y apoyan mis proyectos. No es coincidencia que suceda lo que me sucede. Por eso es que hoy mi intención es vertir este proyecto para que la gente lo pueda leer, porque hoy ya mi condición humana lo que me obliga es ayudar a los demás. Y para eso escribí este libro. Claro. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo nació este proyecto, o sea, ese preciso momento en el que dijiste, voy a escribir un libro de todo esto, o en el momento en que caíste en la cuenta de, bueno, a mí en la vida me ha pasado esta serie de cosas, digamos, esta serie de eventos, ¿en qué momento dijiste, voy a poner todo esto dentro de un libro? Justo como lo acabas de narrar. O sea, básicamente lo que me sucede es que yo no dejo de ser una persona financiera y Ujú. por tanto analítica. Y llegó un momento en que yo agarré y me pregunté, oye, a ver, ¿cómo es posible que si las empresas, que es el sueño más común, ¿no? O el más medible, ¿cómo es posible que las personas que abran empresas, generalmente después de 5 años, solamente 3 de cada 10 permanezcan? ¿Sale? En cuestión de empresas. Entonces, ¿cómo era posible que cada vez que yo me ponía un reto, lo lograba el 100% de las veces? No cuadraba con la métrica de las empresas. ¿Me explico? Sí. Es decir, una empresa no deja de ser un sueño.
para quien en su momento comienza pues, su emprendimiento, ¿sale? Entonces dije, a ver, ¿qué estás haciendo diferente que siempre te sales con la tuya? Y fue entonces que me di cuenta que literalmente lo que me había ayudado siempre era el que yo siempre había ayudado a los demás. Y no solo eso, sino que yo era muy consciente de que si yo llevaba los valores a grado de virtud y después perfeccionaba las virtudes, algo empezaba a suceder a mi alrededor. Y vuelvo a lo mismo. Esto es muy sencillo de entender. La gente luego se hace pelotas, pero cuando te pones a ver todo respecto a cuestiones físicas, si hay algo en algún, por ejemplo, esta taza. Mientras yo no la levante, la taza no se va a mover de ahí. La gente muchas veces cree que siendo quienes son van a lograr sus sueños y no es así. Generalmente uno tiene que cambiar para que su entorno cambie. Y la mejor manera de tomar siempre las mejores decisiones es en base a virtudes y valores. Hay dos que son muy importantes. Una es la sabiduría, que es siempre actuar con la intención de tomar la mejor decisión, ¿sale? Y la otra es la integridad, que es hacer las cosas para bien siempre, ¿sale? Si tú unes esas dos cosas, lo que empiezas a derramar a tu alrededor es confianza en automático, ¿sale? Y entonces la gente empieza a apostar por ti. Y las pequeñas cosas que comienzan, de pronto se empiezan a enriquecer. Te puedo contar la historia, mi historia financiera, de cómo de repente un cuate que empezó de cero se volvió no solamente director de grupos financieros internacionales, sino que culminó su carrera como consejero de grupos financieros. O cómo ese mismo cuate después incursionó en el cine sin saber absolutamente nada y terminó grabando una película o produciendo una película que fue laureada a nivel mundial en los principales festivales del mundo, ¿no? Sí. O como un cuate sin haber escrito jamás un libro, de pronto en menos de 15 días colocó la totalidad de toda su edición en menos de 15 días. ¿Por qué sucede eso? Bueno, igual y vale la pena que te cuente un poco la historia del libro, pero parece que yo te estoy entrevistando, así es que mejor te hago No, caso me a ti. encanta. Gracias, ¿no? Por compartirnos todo esto, porque siento que justamente, digamos que la tesis que planteas en tu libro, en lo que escribes en este proyecto, no viene de la nada, sino de vivencias propias, ¿no? Hay anécdotas allí, justo como nos estás contando. Cuéntanos cómo elegiste estas anécdotas, o sea, ¿por qué las que están ahí y no otras? Porque literalmente cada una de ellas me enseñó una virtud muy particular. Por ejemplo, dentro del modelo del cazador de sueños, yo lo que te puedo decir es que tú puedes hacer N cantidad de modelos en base a cómo acomodes tus virtudes y cuál sea tu virtud rectora, ¿sale? Cuando ya domines ese mundo de virtudes y valores, Sí. es muy sencillo ser un mejor papá o ser un mejor estudiante o ser una mejor persona o ser un empresario. A cada uno de ellos tú le puedes hacer un esquema en base a virtudes y valores que te va a dar resultado. La cuestión es que tienes que dominarlas al 100% para ver cómo tienes que acomodarlas y cuál va a ser la virtud rectora. En el caso del modelo del cazador de sueños, la virtud rectora se llama magnanimidad. ¿Te digo qué es la magnanimidad? Sí, por favor. Básicamente es enaltecer tu estado de ánimo, ¿sale? De eso va a depender el 100%. Pero cuando tú perfeccionas ese valor al grado de virtud, lo que hace es que te va a ayudar a tener certeza de que lo que comiences siempre lo vas a terminar con éxito. Entonces, por eso es tan importante. ¿Por qué te hablo de esto respecto a tu pregunta? Por ejemplo, narro cómo fue que aprendí la magnanimidad a los 17 años, ¿sale? Tengo perfectamente en mi conciencia quién me lo enseñó, cómo lo aprendí y cómo fue imborrable en mi mente y en mi corazón, ¿sale? Entonces, esas anécdotas que yo voy narrando en la primera parte del libro es justamente cómo fui aprendiendo ciertas virtudes o valores que son
importantísimas para poder desarrollar los modelos. Insisto, este libro exclusivamente habla del modelo del cazador de sueños. Pero si tú sigues ese modelo, digamos que tiene 3 grifas, no les voy a hablar demasiado porque no quiero sonar muy técnico, pero la virtud rectora es la magnanimidad, ¿sale? Las grifas son la humildad, la generosidad, la honestidad. Esas grifas, si tú las pones y engarzas bien a tu virtud rectora, no hay manera de que no consigas tus sueños siempre. Siempre. Y no importa el tamaño del sueño. Y no importa lo difícil que parezca. Si yo te hablo de cada una de las cosas que he hecho, de verdad no lo creerías. Y no vengo aquí a hablar de mí, sino de una realidad que quiero compartir con las personas, porque mientras mejor personas sean, van a lograr lo que se pongan enfrente. Y hablando, me llama muchísimo la atención, lo hablábamos de hecho ahorita detrás de cámaras, el título, No vas tarde, que además pienso que tiene mucho que ver con la dedicatoria. Cuéntanos, ¿a quiénes está dedicado este libro de No vas tarde? Ahí te va. Está dedicado a mis hijas, ¿sale? Pero el título tiene que ver con una anécdota que con gusto les voy a compartir. En algún momento, cuando yo decidí incursionar en el mundo del cine, cuando yo hago las cosas, me meto de veras, ¿no? Cuando yo decido meterme al mundo del cine, evidentemente no sabía nada de ese mundo. Y entonces el acuerdo con mi socio fue: tú escribes un guión en un año y mientras tanto yo me empapo de todo lo que tenga que ver con el cine. Ese fue el trato. Y empecé desde clases de actuación, colocación de voz, expresión corporal. Después empecé a producir cortos que evidentemente, pues imagínate, mis amigos directores en ese entonces tenían 18, 19 años, pues yo les patrocinaba con mucho gusto sus filmaciones con tal de yo aprender del detrás de cámara. Y sí, ese año le saqué un jugo tremendo y en uno de esos cursos conocí a una chava muy especial. Y en algún momento nos fuimos de viaje juntos a Cancún. Yo haber tenido en ese entonces 48 años y el chongo, porque así le digo en la obra y así le digo en la vida real, habrá tenido en ese entonces como unos 27, 28 años. Estábamos en la alberca pasándolo muy bien. Ya sabes que siempre generalmente después del éxtasis viene la calma. Y en esa calma de pronto, pues me desnuda el alma y se me pone a llorar y me dice de la nada: oye, en el mundo real que soy Armando Herrera, me dice, voy muy tarde. Ella venía del mundo del modelaje, ¿sale? Y yo la conocí más bien en la parte artística. ¿Y sabes qué me sucedió? Me comencé a reír. Pero me empecé a sentir muy mal, porque imagínate que alguien con todo el cariño se abra contigo, te diga algo que le está seguramente atormentando el cerebro, y yo no poderme contener de risa. Y no solo eso, me empecé a carcajear y me sentía muy mal, pero no podía parar. Y la pobre la empecé a contagiar de mi risa y se empezó a reír sin entender de qué se estaba riendo, ¿no? Evidentemente ese momento, que para mí fue horrible, no se va a olvidar jamás, porque yo quería respetar su sentimiento, pero la realidad me ganó y le dije: chongo, se lo estás diciendo a la persona menos indicada. Hoy tengo 48 años, estoy por producir mi primera película y no voy tarde. ¿De qué me hablas tú que tienes 28? ¿Me explico? Sí. Bueno, para escribir un guión, necesariamente tiene que ser de una idea que al menos te haya rondado por la cabeza 3 semanas y no te haya dejado en paz. Eso es algo que merece que lo escribas. Bueno, pues esa escena que no me abandona hizo y me obligó a que yo le pusiera este libro No vas tarde. Y hoy se lo dedico a todas las gentes como el chongo, que en algún momento sintió esa angustia. Y les voy a contar en qué terminó esa historia. Esa misma niña, un par de años después, ¿cuál va siendo mi sorpresa cuando en su Instagram publica su foto como protagónica de una película, ni más ni menos que en la meca del cine mexicano, la Cineteca Nacional? Ella estaba en el póster.
¿Iba tarde? Claro que no. Lo que pasa es que no entiendo las prisas de la gente joven de querer llegar antes que todos los demás. Todos son procesos. Y el día que la gente lo entienda, va a empezar a disfrutar del camino. Ujú. Me encanta eso que dices porque tengo la impresión de que muchas veces estamos pendientes desde la meta, ¿no? O sea, como cuando yo tenga esto, voy a ser feliz. Cuando llegue a esto, voy a ser feliz. Y entonces, cuando no aprendes a disfrutar del camino, no te das cuenta que lo que te tiene que dar la felicidad es el camino. Ujú. Y fíjate qué chistoso. Hay un segmento del libro en donde hablo de los 3 grandes maestros, en una sola frase de cada uno de ellos. Y uno de ellos dice que la felicidad es el camino. Señor Buda, ¿no? Tenemos que entenderlo. Justamente, a ver, todo mundo, y también lo digo en el libro, se va por algo a lo que yo le denomino el momento culmen. El momento culmen de cuando yo hice mi película, evidentemente fue la red carpet. Y claro, yo lo tenía en la mente, porque el momento culmen te va a ir orillando a que hagas un esfuerzo desmedido para lograr ese momento culmen. Pero si solamente te guías por eso estás perdido, porque entonces dejas de disfrutar el camino. ¿Sale? Entonces, si tú disfrutas del camino, necesariamente vas a llegar a tu momento culmen. Te lo puedo súper asegurar. Y no solo eso. Una vez que llegas al momento culmen, si hiciste las cosas bien, llega otra cosa que también viene en el libro, a lo cual yo le digo la cereza del pastel. Ajá. Y es algo que ni tú te imaginabas, ni siquiera en tu momento culmen. En mi caso fue estrenar mi película en Cinépolis. ¿Tú crees que yo pensé en algún momento que algo que empecé grabando con celulares iba a terminar ganando festivales y estrenos en Cinépolis? Por supuesto que no. También cuando yo estaba en mi carrera financiera y empecé del grado más abajo que existía, que era la Sí. chichincle de la chichincle, y empecé a subir hasta que me hice director, claro que mi momento culmen era serme director, pero la cereza del pastel que fue ser consejero de grupos financieros, jamás la soñé, me la otorgó el camino. Eso es lo que les quiero comentar a todos. Ujú. Tienen que entender que van a llegar a su momento culmen si hacen las cosas correctamente. No hay manera de no llegar. No hay manera. Pero disfruten del camino, 1, y 2, si disfrutaron del camino e hicieron bien a su alrededor, les va a llegar también la cereza del pastel. Me encanta. Y bueno, ya que nos hablaste de tu película, cuéntanos cómo fue eso, porque siento que todas estas anécdotas que nos estás platicando de cómo avanzaste en el mundo financiero, o más bien de cómo atravesaste ese camino en el mundo financiero y también lo de la película, hacen parte de tu proyecto de alguna forma, de todo lo que planteas aquí y que compartes con nosotros. Entonces, cuéntanos un poco esa historia, cómo llegaste a ser productor. Ahí te va. De entrada te diría que fue precioso. Imagínate un cuate financiero, ¿no? Con su, con su traje de marca, su corbata de marca, sus mancuernillas, su pluma de oro y plata. Como te lo estás imaginando, es exactamente como yo soy dentro de ese mundo, Ujú. ¿no? Insisto, por eso tengo figuras en mi alter ego, porque cada una tiene que ser completamente diferente. Cuando yo incursiono en el mundo del cine y empiezo con mis primeras clases de actuación, a mi primer clase yo llego en traje, mancuernillas y corbata. Ya te imaginarás a los 5 minutos cuando estaba yo revolcándome con mis compañeros actores en el suelo, pues que me percaté que evidentemente esa no era la manera de vestir en ese mundo, ¿no? Porque ahí vas en pants y Sí. zapato, si puede ser hasta zapatilla mejor, o si Ajá. no andas descalzo o en calcetines. O sea, tú que eres actriz lo Sí. sabes, ¿no? De negro, o sea. Yo no lo sabía y Ujú. pagué mi inexperiencia echando a perder mi Hugo Boss revolcándome ese día en el suelo, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que ese financiero frío, y te voy a decir una cosa, no lo estoy diciendo de manera despectiva, lo estoy diciendo como una parte orgánica de una persona que se genera dentro de un ámbito laboral. Ujú. En mi caso, yo era un financiero de cepa de 30 años, que a lo que me dedico es a que las gentes ricas se vuelvan más ricas, ¿no?
y a que cuando les entra el nerviosismo, yo decirles, ni se te ocurra vender y compra más, ¿no? O sea, hay que tener ya pues un temple muy particular y eso te lo da la experiencia, ¿sale? Entonces te vuelves súper frío y súper analítico. Y de pronto incursiona en otro mundo que es completamente diferente, que es sentir, es fuego, Ujú. ¿no? Entonces, a mí esos dos mundos me templan, ¿no? Y se genera una persona bastante más valiosa. ¿Por qué? Pues porque ya no nada más era una persona estructurada, ahora era una persona estructurada que sabía sentir. ¡Wow! Eso fue increíble. Y aquí narro cómo fue el día que yo de pronto en un ejercicio, eh, pues me meto evidentemente en mi historia internamente para poder actuar Sí. y, y digamos que yo tenía que ponerme un momento en donde tenía que poner en riesgo a alguien con la intención de que yo le pusiera a esa escena pues la parte importante de que la gente sintiera ese estrés del personaje, ¿sale? Ujú. Y entonces yo elaboro mi situación interna y tenía para hacer, era un ejercicio, tenía que resolver una dinámica en menos de 30 segundos, perdón, de 3 minutos, y yo llevé un Lego, rompo la bolsa de Lego con tal fuerza que las piececillas salen por todo el salón de clase, y en mi desesperación porque no termine mal mi situación de riesgo, pues empiezo a tratar de armar lo más rápido posible. Hay una ficha que no encuentro y que no encuentro. Y evidentemente mis compañeros me empezaron a ver tan mal que incluso se pararon de sus sillas para hacerme espacio a que yo buscara la ficha. Y yo mismo empecé a dar cuenta que pues mis propios compañeros estaban sufriendo junto conmigo la escena porque de verdad yo no quería que en mi mente llegáramos a término fatal, ¿no? Bueno, no alcancé a terminar mi actividad y cuando termina la actividad me doblo en llanto, ¿no? Y yo no sabía mis compañeros que decían, sácalo, y yo no entendía ni qué era el sácalo. Yo era muy nuevo, tú sabes lo que es, ¿no? Sí, sí. Yo simplemente no entendía lo que me estaba pasando y estaba, Ujú. imagínate un cuate de 48, 49 años llorando, ¿no? Destrozado, literalmente en rodillas, y me dio tanta pena que me fui a una orilla a llorar. Fue un momento tan mágico que me marcó de por vida, porque ese día entendí lo maravilloso que es sentir. Entonces, lo que yo te podría decir que el cine me dejó es que no solamente me ayudó a sentir, sino que me ayudó a poderme complementar como persona y como ser humano. Y de ahí empezaron a hacer muchas cosas más que hoy quiero poder compartir con un montón de gente para que logre siempre sus sueños. Pues muchas gracias por compartir tanto esta anécdota como todo lo que compartes en tu libro para que otras personas también podamos ser cazadores de sueños. De eso se trata. Ujú. Y te voy a decir una cosa, básicamente, y aquí lo explico también, es Ujú. uno generalmente cuando empieza a ser un cazador de sueños, que te digo que no es más que ir puliendo los valores a virtudes y las virtudes después llevarlas a lo máximo, eh, lo que empieza sucediendo contigo cuando empiezas a ser un cazador de sueños es que primero yo recomiendo que empieces por sueños personalísimos, ¿sale? Es Ujú. decir, mi primer sueño fue convertirme en un director en una casa de bolsa. Era mío, era mi sueño, ¿sale? Después me premió la vida con hacerme consejero. Después, cuando me independizo, y es la segunda parte que yo recomiendo, es tienes que ir por sueños con alguien más. Y entonces es que yo me asocio con un amigo que conocí de años en una de las instituciones financieras que nos tenemos mucha confianza, y ahí empiezo yo a desarrollar un sueño en conjunto. Ya no es un sueño particular, ya es un sueño compartido. Ujú. Bueno, esa firma hoy es una de las 5 firmas más importantes del país en manejos de activos. ¿Sale? Es mucho más grande que muchos bancos y casas de bolsa. Es muy grande.
Posterior a eso, lo que yo recomiendo es que ayudes a alguien a conseguir su sueño. Esa es la tercera etapa. Y ahí es en donde yo afortunadamente conozco a Eduardo Arroyuelo, que tenía un sueño y que por azares del destino él no había podido cumplir, y no ha habido nada más grato en mi vida que ayudar a otro a que consiga su sueño. Eso fue mucho más gratificante que haber sido director o que haber tenido mi empresa, porque ayudé a alguien a que lograra su sueño, ¿no? Y lo último es ayudar a muchas personas a la vez a que consigan sus sueños. A eso yo le llamo sueño transgeneracional. Y es algo que seguramente mis ojos no van a ver, pero esta es la semilla. Hablando de sueños y de proyectos, digamos que hay muchos mitos o agüeros con respecto a ello. ¿Tú qué opinas de mitos? Bueno, no sé si serán mitos o será verdad, ¿no? Pero de cosas que dice la gente como no cuentes porque no se va a cumplir tu sueño o no se va a cumplir tu proyecto. Ah, ¿Qué opinas de este no, tipo yo de una de... vez te cuento lo que quieras. A ver, es que no es cuestión de lo que uno crea, es cuestión de Ajá, lo que uno siembra. claro. Vuelvo a lo mismo. O sea, mientras tú seas una persona íntegra y que se rija por valores y virtudes, Ujú, no hay manera. A ver, no hay manera de que no logres lo que quieres y mucho más allá de lo que pretendías. Y de verdad, a veces me da pena contar mi vida porque no vengo a hablar de mí, pero necesariamente tengo que decir lo que he hecho para que claro. la gente entienda que de verdad funciona. Ujú, ¿Me explico? Porque parte importantísima de todo eso es que tienes que ser humilde y de verdad se los digo en la humildad de que, bueno, pues es lo que es. ¿Me explico? sí. Pero no, o sea, ni te pongas una pluma de pato y no es así. Es ser una Ujú, buena persona. Eso sí, tienes que ser íntegra, tienes que guiarte en base a virtudes y valores. Cuando te los sepas todos de memoria y sepas cómo los tienes que acomodar para lograr cualquier objetivo, ese día te vas a percatar que vas a poder ser o la mejor mujer o la mejor mamá o la mejor amante o lo que tú quieras o la mejor cineasta o la mejor actriz. Porque cada una de ellas se compone de un modelo definido de cómo acomodes tú tus virtudes y tus valores y cuál es la virtud que vas a poner como rectora de tu modelo. Así de sencillo. claro. Así que ya saben, si quieren conocer su virtud rectora, ¿no? Y sus otras virtudes, atentos a www.viux.com porque próximamente vamos a tener disponible el audiolibro de No Más Tarde, ¿no? Porque cuéntanos eso, ¿cómo llegaste a decir, voy a hacer también mi audiolibro ahora? Ahí te va. Yo creo que vale la pena que te diga, en principio, cómo este sueño muy particular en su momento, que tenía la intención de ser un sueño para muchas personas o ayudar a muchas personas, que es lo que te Ujú, acabo de comentar, y de hecho así viene narrado en el libro. O sí. sea, literalmente lo que yo digo en el libro es, hoy mi manera de ser, el cazador de sueños te va orillando a alejarte de tus sueños personales para empezar a ver por los sueños de los demás. Ujú, Te obliga por generosidad, porque la generosidad es un valor, ¿sale? Cuando tú ya haces que ese valor sea parte intrínseca de tu persona, ese valor te va a orillar siempre a que veas por los demás y se llama generosidad, ¿sale? Entonces, te voy a contar brevemente la historia de este libro. Lo claro que sí. escribo, ¿sale? Ujú, Quien me leía siempre, cada vez que terminaba yo un capítulo, era mi hija chiquita. Y ya con eso, bueno, mi hija chiquita tiene 15 años. Y yo ahí agarraba y veía, ok, la puntuación y tal y tal. Lo termino y en cuanto lo termino, subo en mis redes sociales que acaba de terminar un libro, que si alguien tenía alguna editorial que me pudiera recomendar. Evidentemente, como en todo el mundo editorial, es muy difícil, ujú, pero yo acostumbrado a mi manera de ser, yo siempre me aviento a la alberca y aprendo a nadar ahí. No tomo clases primero, no, yo me aviento, ¿no? Bueno, esto fue igual. Yo escribí un libro, luego subí en mis redes sociales que tenía alguna editorial. Una exnovia de un amigo mío de la prepa me contacta y me dice, oye, pues yo trabajo en una, no te prometo nada, pero pues mándame el material. Era una editorial global, ujú. española, muy grandota, que tiene presencia en todo el mundo. Le mando el material y a las 2 semanas me responde y me dice, oye, les encantó tu material, sí lo queremos publicar, ¿no? En el Inter yo ya había conocido también de una clienta mía, me hizo favor de presentarme a otra persona, una señora
ya mayor, a todo dar, la señora la amé. Igual llegué con ella y me dijo, mijito, tengo 15 minutos, y 4 horas después nos fuimos a comer, ¿no? Y ella también me dijo, oye, sí lo quiero publicar. Y un día voy yo a Coyoacán a echarme una quesadilla dominguera, Sí. y cuál va siendo mi sorpresa, que había una lona blanca y era la Feria del Libro, porque así me pasan las cosas a mí. La vida siempre se es súper buena onda conmigo, porque yo trato de verme muy buena onda con ella. Y ahorita platicamos de eso si quieres. Sí. Bueno, entonces imagínate que voy viendo la lona y yo siempre digo, y le llamo los susurros de la vida, que es cuando la propia vida te está poniendo las cosas para que tú simplemente las tomes. Y eso le pasa siempre a un cazador de sueños. Siempre. Y como ya me la sé de memoria, me metí y empecé a preguntar, oye, ¿qué libro quieres? No, pues fíjate que soy escritor. Y bueno, en uno de los stands llega una señorita y me dice, oye, ¿qué libro estás buscando? Le digo, pues en realidad soy escritor y quiero ver si... Y me dice, estás de suerte. Él es el editor. Entonces llego con él y buena onda me dice, a ver, píchame, ¿no? Se salió de su stand, le piché y me dijo, ¿y qué quieres con esto? Y le dije la verdad. Le dije, quiero ayudar a un montón de gente. Y me dijo, nunca me habían dicho eso y te voy a ayudar, ¿no? Y así fue que conocí al editor de mi libro, porque al final, aunque ya me habían abierto la puerta en las otras 2 editoriales, yo prefiero escuchar a la vida, y se llaman Los Susurros de la Vida. Y entonces, ¿por quién crees que elegí? Por el que no conocía, pero que hicimos clic, porque así tiene que ser, y apréndanselo todos. Uno tiene que ir por lo que la vida le pone, no por lo que uno quiere. Entendámoslo. En fin. Entonces, ya, pues este cuate, pues yo sin saber nada, oye, pues ya está el material, me dice, ok, ¿y la corrección? Y yo, ¿qué corrección? Entonces ya, pues la corrección de estilo. Bueno, se lo mandamos a, ya sabes, a una ultra super buenaza que tiene su programa en la televisión y todo. Y cuando pues la busco, me dice, oye, primero mándame el material a ver si me interesa, ¿no? Y yo dije, se lo mando. Me dijo, sí, me encantó, mándamelo, te lo voy a corregir. Terminé ese proceso y luego ya dije, bueno, ya vamos a publicar. Ah, no, pues ahora faltaba la formación del libro. También evidentemente ya sé de libros, ¿no? Sí, claro, claro. Porque te digo, nadando en la alberca aprendí Vas a flotar. aprendiendo. Exacto. Bueno, total, en algún momento ya terminamos el libro. La portada, una persona que yo ayudé a entrar a mi firma, que ahora de hecho es socia de mi firma, pero ella empezó ahí pues de nuevecita hace algunos años. Llego con ella y le pregunto, oye, ¿conoces a algún cuate que haga portadas? O que me dijo, pues tengo un diseñador que es el que nos hace las tarjetas de presentación de la firma. Yo como no tenía nadie, le hablé y resulta que el core business de este cuate, ¿sabes cuál era? Hacer portadas de libro. La vida me lo puso enfrente, porque cuando eres una buena persona, la vida te provee. Ni siquiera tienes que preocupar. O sea, yo ya estoy acostumbrado a que, a ver, aunque no me lo crean, esto que les voy a decir es cierto. Un día fui al Superama y de repente me di cuenta que no traía cartera y no tenía dinero ni siquiera para hacer el estacionamiento. Y estaba a punto de ir a pedir con pena a alguien 10 pesos cuando me encontré en el piso 500 pesos. Esas cosas me pasan, aunque no me lo crean, de verdad me suceden, ¿no? Bueno, entonces, si te sigo contando del libro, te vas a percatar que todos han sido cosas que la gente diría, oye, es que este cuate es un suertudo. No, yo soy una persona muy afortunada, pero la fortuna se trabaja. La gran diferencia entre la suerte y la fortuna es que la suerte es casuística, ¿sale? La suerte, claro que existe, por supuesto, pero tiene tanta chamba de gente que no quiere hacer un esfuerzo por ser una mejor persona que no le puede dar gusto a todo el mundo. La fortuna, una vez que eres una buena persona, siempre está contigo y jamás te abandona, ¿sale? Entonces, yo te diría que todo el armado de este libro es justamente ese andar, y podría decirte después cuando lo publiqué o cuando lo mostré en Casa Lam, cómo fue que conseguí que poderlo pues mostrar por primera vez en Casa Lam, que también es una historia que viene atrás de alguien que yo ayudé, y la persona que me regaló el banquete
por qué me lo quiso regalar, y la persona que me filmó el evento, por qué me quiso regalar la filmación. Todas son historias que al final cobijan un libro que ya trae alma. También de eso hablo en el libro, ¿no? Porque no nada más es hacer un proyecto que te interese hacer. Si el proyecto que tú quieres hacer no tiene alma, no se bendice por todos lados. No es casualidad. O sea, no es casualidad que la película le haya ido como le fue, si no hubiera sido porque yo traté un tema muy particular que era el abuso infantil. Eso le dio el alma a la película. Y entonces un gran cúmulo de personas se sumaron a ayudar a que la gente no maltrate y no toque a los niños. Claro. Esto es igual. Como esto tiene un fin último de ayudar a los demás, la gente se suma. Y cuando la gente se suma, multiplica. Ya nos vamos acercando al final. Hay muchísimas cosas de las que me encantaría hablar porque siento que es un tema muy extenso, aunque tú lo ves y sientes que no es un libro tan extenso, es un tema súper amplio. Pero no me gustaría terminar sin preguntarte, ¿qué opinas de los límites de los sueños o de los proyectos? ¿Hay límites No. y por qué la gente le pone límites? ¿Por qué de repente vemos tantas personas que dicen, yo quería hacer esto, pero no, yo cómo voy a poder? Que eso solo lo puede Pepito que tiene tal cosa. Te voy a contar. Uh-huh. También viene en el libro. Uh-huh. Justo en este momento estoy tomando yo mis clases de piano. Porque yo pretendo dar un concierto a los 60 años. Y le estoy pensando como algo chiquitito para mis amigos. Ya sé que no va a ser así. Ya sé que voy a terminar siendo algo inmensamente grande y que se me va a salir de las manos como todo lo que me sucede. ¿Sale? Sí. Porque yo lo que quiero es disfrutar del camino. No estoy pensando en el momento culmen, en el Estadio Azteca con... No. Pero sé que si disfruto del camino, lo que aprendo, voy a conocer mucha gente en el camino que se va a sumar a ese sueño, porque lo que quiero yo demostrar ahí es que nadie va tarde. Entonces, ¿cuál es el límite de un sueño? El que tú te pongas. Yo no conozco los límites. Y no quiero sonar pretencioso. Pero la magnanimidad que yo ya pues, domino, uh-huh, sé que a eso me va a llevar. No hay manera de que no suceda. Y suceda bien. Y voy a conocer mucha gente en el camino que va a decir, oye, si es para demostrarle a los chavos que no van tarde, yo quiero estar contigo en ese concierto. Y a lo mejor es un cuate súper renombrado. Y va a pasar. Entonces, no hay límites. Excelente. ¿Tienes en mente hacer una segunda obra literaria? Si los susurros de la vida me lo piden, sí. Perfecto. Estaremos atentos a los susurros de la vida. Es entonces. Correcto. Etam, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, déjanos tus redes sociales para que toda la audiencia esté pendiente de tu trabajo. Muchas gracias. Es etam-arete uh-huh, en Instagram, y sobre todo, compren el libro. Vale mucho la pena porque es una gran masterclass de cómo siempre lograr sus sueños. Si yo hubiera tenido la oportunidad de haber leído un material así, créanme que lo habría apreciado mucho. Y se los estoy proporcionando con todo el cariño del mundo porque mi intención es que ojalá un día vivamos en un mundo mejor, en donde entendamos que uno recibe más dando que acumulando. Ojalá lo entendamos. Claro que sí, muchas gracias. ¿Dónde conseguimos el libro físico? En todas las librerías, porque no, me pasó como me suele suceder, sí, ¿no? Entonces ya está en Casa del Libro, y ya está en Gonville, y ya está en el sótano, y ya está en Gandhi, y ya está donde lo quieran, cómprenlo. Excelente. Y próximamente tendremos una segunda edición porque ya sé... Y aparte próximamente en View Books, que esa es la tercera derivada de un sueño que tiene alma. Claro que sí. También, entonces ya saben, suscríbanse en www.viewbooks.com y estén atentos al lanzamiento de No Vas Tarde. ¿Por qué? Porque no van tarde. Correcto. Muchísimas gracias, Etam, por compartir todo esto, por compartir tu libro y por compartir esta entrevista con nosotros. Un honor.
Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos en un próximo episodio con más invitados del universo de las letras. Yo soy Juliana, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @viewbooks y @viewbooks.autores, y en Facebook y en YouTube. Suscríbanse también e inscríbanse en app.viewbooks.com y www.viewbooks.com. Hasta la próxima.